Mateo 28, 19, 20. ¡Qué tremenda comisión! Y esa comisión abarca todo. No se puede dejar una parte aquí y una parte allá. Se debe enseñar todo. Por lo tanto, una relación que culmina en el bautismo es basada en la verdad, se basa en la palabra, porque lo que Cristo les enseñó, ya sea a través de los profetas o personalmente, es la palabra de Dios. Y no podemos tomar porciones de ella, la tenemos que tomar toda. Guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Habló Cristo a través de los profetas en el pasado, sí o no? Claro que sí. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Así que todo, desde el principio, viene de Cristo. El bautismo es mencionado 80 veces en el Nuevo Testamento. ¿Le parece que eso era importante en esos entonces? Yo lo creo. No es solo una cosa fugaz. Se menciona 80 veces. Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, hablando acerca de Juan el Bautista, junto a Salín, que es otro nombre para Jerusalén, porque había allí muchas aguas. Entonces, para bautizar, ¿se necesita un poco de agua o una buena cantidad de agua? Se necesita una buena cantidad de agua. Juan 3:23. Por lo tanto, ¿qué significa ser bautizado? La palabra griega es baptizo, que significa bañar, sumergir o hundir bajo el agua. Y debe haber un significado específico también, porque Dios no hace nada al azar. Todo lo que Dios hace y dice tiene un sentido, tiene un profundo significado espiritual. Dios no es un Dios que dice así es y ya. Así que bautizar significa sumergir bajo el agua, y este es el río Jordán, y aquí es donde Juan el Bautista bautizó, porque había mucha agua allí. Mateo 3, 5, 6 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora, ¿qué es el pecado? Hemos aprendido acerca de esto. ¿Qué era eso? La transgresión de la ley. Así que la gente que no vivía en armonía con Dios, venían aquí, confesaban sus pecados, y el bautismo era un símbolo del lavamiento del pecado. Y venían y razonaban, y Juan el Bautista hablaba palabras indecisas o palabras claras y cortantes. Palabras claras y cortantes. Y luego eventualmente Jesús mismo vino a Juan el Bautista, y Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías. Y le dijo a Jesús, yo no te voy a bautizar, tú debes bautizarme a mí, yo no soy digno de desatar o atar la correa de tus zapatos. Y Jesús dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan le dejó. Ahora tenemos una pregunta aquí. Si el bautismo es un símbolo de lavar los pecados, por lo menos es uno de los símbolos, ¿era necesario que Jesús se bautizara? ¿Cometió él algún pecado? No. Él dice, el diablo viene y tiene ¿cuánto de mí? Nada, nada, ni un pecado. Jesús fue el Hijo de Dios totalmente sin pecado y mancha. ¿Por qué era entonces necesario que se cumpliera toda justicia y que Jesús también se sometiera a la ceremonia del bautismo? Porque Jesús no es solo nuestro Salvador, no es solo nuestro Dios, Él es también nuestro ejemplo. Así que Jesús pone el ejemplo, y se dice en la Biblia que si usted sigue a Cristo, debería caminar así como Él caminó. Así que estudiar la vida de Cristo es estudiar el caminar cristiano, y Cristo fue bautizado.
Y Jesús, después que fue bautizado, Mateo 3:15, subió luego del agua. ¿Qué es lo que nos dice eso de la manera en que fue bautizado? Debió haber estado sumergido en el agua. Eso es lo que dice. Así que Jesús estaba sumergido en el agua. En ese momento el cielo se abrió y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. Así que el Espíritu de Dios descendió no siendo una paloma, pero sino como una paloma. Ahora, ¿cómo desciende una paloma? Suavemente, suavemente. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, o que yo amo, como dice la Nueva Versión Internacional en inglés, en quien tengo complacencia. Mateos 3:16, 17. Cuando alguien es bautizado, ese mismo privilegio le pertenece. Cuando se sumerge, lo mismo le ocurre. El Espíritu Santo desciende como una paloma. Y Dios dice, este es mi hijo o hija amada, en la cual tengo contentamiento. De manera que la paloma no necesariamente significa literalmente a una paloma, pero los atributos de una paloma son lo que encontraremos en la función del Espíritu Santo. Eso es algo que vale la pena estudiar. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hechos 10:38. Ahora, la palabra poder allí implica los medios, el mecanismo, los instrumentos, por así decir, para decirlo simple y sin rodeos, para hacer todo lo que Él iba a hacer. Porque Él, siendo completamente humano y sin embargo completamente divino, no iba a utilizar su divinidad para su propio beneficio. Y en todas las cosas Él fue tentado al igual que nosotros, por lo que Él recurrió al mismo poder al cual nosotros podemos recurrir, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con Él. Hechos 10:38. De manera que el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, Él salió haciendo el bien y predicando el Evangelio de la salvación en Él por los siguientes 3 años y medio. Ahora, los fariseos habían oído que Jesús hizo y bautizó a más discípulos que Juan. De manera que Juan el Bautista no era el único que estaba bautizando. Y de hecho dice, Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Pero los discípulos bautizaron a la gente según lo que Juan hacía. Ahora, nos planteamos otra vez la pregunta, ¿por qué es que Jesús no bautizó? Porque Él es el que está tipificado en el bautismo. Él es puesto como un ejemplo, pero sus discípulos fueron los que bautizaron después. Juan 4:1-2. Ahora, otra cosa que es interesante sobre el bautismo y el tipo de preguntas que se plantean alrededor del bautismo, porque hoy en día se cree que todo lo que tiene uno que hacer es simplemente decir, aquí estoy listo, y uno viene bautizado y básicamente Cristo pagó por todo y podemos vivir como antes. Pero Jesús colocó a la gente bajo la gracia y luego los llamó a la obediencia. ¿Recuerdan eso? Lo mencionamos anteriormente. El caso clásico fue María Magdalena. Tampoco yo te condeno, siendo puesta bajo la gracia, vete y no peques más, siendo colocada nuevamente en obediencia hacia la ley. Ahora, en este caso en particular había este alto funcionario. Él era el tesorero de una reina, era un eunuco, era probablemente un hombre negro, probablemente, y él viajaba por el desierto, había ido a Jerusalén, por lo que él era judío, era un judío devoto, y él estaba leyendo la Biblia cuando Felipe fue enviado a él. Hechos 8:26-28. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Así Dios habla, hazlo.
Y aquí un etíope eunuco de gran autoridad, en virtud de Candace, reina de los etíopes, que tenía el cargo de todos sus tesoros. De manera que él era el ministro de finanzas. Eso es lo que él era. Pero él era un judío, porque él había venido a Jerusalén para adorar. Era la Pascua. Y había venido a adorar en ese día en particular. Estaba él, por lo tanto, familiarizado con los derechos y las leyes y los juicios del sistema judío, ¿sí o no?